Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tiro, que ronca en una negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo que por diablo. Hoy les hablaré a ustedes acerca de este fenómeno que está sucediendo en América Latina, en Ecuador y especialmente en Venezuela y en Argentina, de cómo el dinero se convirtió en el talón de Aquiles de los gobiernos. ¿Cómo fue el dinero? Hay que entender de otra manera la historia, no como nos han enseñado, como nos han hecho ver, sino que hay que entender que en la sociedad humana ha existido la ignorancia, ha existido el peligro y ha existido la necesidad. La ignorancia, el peligro y la necesidad son los tres elementos sustanciales que mueven la conducta humana y la conducta de los estados. La ignorancia ha sido superada o combatida a través del conocimiento, del lenguaje, de la memoria, y esto nos ha llevado a que, por ejemplo, para desarrollar la memoria hemos desarrollado la escritura, los discos, el video, el celular, la internet, donde ahora tenemos una gran capacidad de memoria y tenemos la posibilidad de conocer y saber de todo y de todo en todo momento, y está a libre disposición del planeta, algo inaudito hasta antes del siglo XXI. Hoy el saber humano está yéndose a límites inimaginables, y nosotros, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Estamos desarrollando primero la cultura, si reconocemos que existe la cultura, y entonces cada país que desarrolló una lengua, un conocimiento, una memoria, desarrolló una cultura, y a su vez esa cultura desarrolló saberes, y de los saberes nacieron la sabiduría, y de la sabiduría nacieron las certezas. Ese es el camino por el que hemos caminado los seres humanos, y este es uno de los valores fundamentales que ahora nos dirige, porque estamos en la sociedad del conocimiento y la tecnología, y Estados Unidos logra convertirse en una potencia mundial porque logra desarrollar el conocimiento y la tecnología. Es este el puntal que le permite dominar el mundo en este momento. Por otro lado, hemos tenido siempre el gran problema de otro invento humano, que fue la guerra. A la guerra también le acompañó la religión. A la religión le acompañó la medicina. Y a los tres le acompañó las urbes, las ciudades. ¿Qué es lo que movió a que aparezca la guerra, la medicina, las religiones y las ciudades? El peligro. El peligro y el miedo. Es decir, la sensación de peligro es la que nos hizo guerreros, la que nos desarrolló la medicina, la que desarrolló las ciudades y las religiones. En la sensación de peligro, ¿qué es lo importante? El hecho es que existe la vida y la muerte, y eso es el juego más importante. ¿Cómo superar la muerte? ¿Cómo superar la muerte? Y la muerte la podemos superar, por ejemplo, comenzamos protegiéndonos de la naturaleza, pues. ¿Cómo? Con las casas y luego con las ciudades, porque la lluvia, las sequías, el terremoto, los cambios climáticos eran la primera causa de muerte que tuvo el ser humano. Y para combatirla creó las casas, y de las casas crearon las ciudades, y de las ciudades crearon las metrópolis. Pero después el otro problema fue las pestes.
Las pestes comenzaron a crecer, habían bacterias, todo se infectaba, todo el mundo estaba propenso a morir. La muerte era una cosa tan cercana, tan frágil, que de la muerte y la vida nace la religión. La religión es una esperanza de vida en el más allá. Y justamente ahí aparece la gran diferencia entre la religión musulmana y la religión cristiana, las religiones cristianas. Las religiones musulmanas ofrecen la felicidad completa, sin límites, con sexo, drogas y rock and roll en el paraíso. Pero en la tierra, el individuo tiene que hacer sacrificios para llegar a esa felicidad. Y los sacrificios son múltiples y van hasta el sacrificio de la vida propia. Pero la felicidad no está aquí, está allá. En la religión católica existe el mismo concepto, porque son el mismo origen, el mismo Dios y los mismos profetas, solamente que ahora aparece Mahoma. Y en la religión musulmana y católica hay un problema. Los seres humanos tienen que pasar primero por el purgatorio. Y en el purgatorio hay unos tipos igualitos a los curas y a las monjas, que son los que deciden si tú te vas al cielo o tú te vas al infierno, porque en realidad no es Dios, ¿no? Hay unos abogados intermedios que te llevan hasta el purgatorio y por eso te dan los santos óleos, tienes que pedir que el cura te acompañe a la hora de la muerte, porque él te va a llevar de la mano al purgatorio y te va a ayudar a salir del purgatorio. Este es el concepto fundamental que diferencia. Y en el otro lado, en el paraíso, no existe el placer, existe la paz, que es diferente. Existe la paz como la mayor bendición al ser humano, pero no existe el placer. En cambio, en la religión musulmana, al otro lado existe el placer como recompensa. Bien, así aparecieron las religiones, pero a las religiones también le siguió la guerra. La guerra es un invento humano que se ha ido complicando y hemos llegado ahora a la guerra nuclear. Ha sido la forma más terrible de llegar y gracias a la guerra, el objetivo fundamental de la guerra ha sido el poder. ¿Qué es el poder? Es el poder quitarle a otro ser humano lo que tiene, apropiarse de lo ajeno se llama, y lo ajeno puede ser lo que él tiene, la vida de esas personas, los hijos de esas personas, los derechos de esas personas. Y eso se ha hecho a través de la guerra y el ejército. Contradictoriamente, los médicos nos entrenamos para proteger la vida y los militares se entrenan para quitarla. Esa es la gran contradicción y la gran diferencia que tenemos entre Lucho Hernández y yo. Él es militar y yo soy médico. Él se entrenó para eliminar la vida, para quitar la vida, para hacer astucias, juegos, trampas, ataques, destrucción. Yo, lo contrario, para enfrentar bacterias, virus, tragedias, fracturas, accidentes, salvar la vida. Y nosotros, sí, pero él dice, yo lo hago para defender a los que pueden ser atacados por otros seres humanos. Y es verdad. Finalmente, él está defendiendo a otros seres humanos. Lo mismo que tú. Puedes utilizar el cuchillo para cocinar y puedes utilizar el cuchillo para matar. ¿Cuál es el objetivo final tanto de la religión, la medicina, las ciudades y los ejércitos? Brindar seguridad y una cosa muy importante, dar esperanza a la gente. De igual manera, aparece el dinero. Ya no es solamente que tenemos el conocimiento que viene como una solución al problema de la ignorancia, ya no tenemos solamente el ejército, la religión, la medicina y la ciudad, que es una solución al problema del miedo, sino que hay un elemento fundamental que es el dinero, y el dinero es un elemento que sirve para reconocer algo. Nos han dicho que es el dinero, es una medida del trabajo. Mentira.
Nunca lo fue. El dinero es una medida de la necesidad humana. Las necesidades, comer, beber, dormir, caminar, tener hijos, tener seguridad, todo se traduce en una medida inventada por el ser humano, que se llama el dinero. El dinero a su vez nos lleva al mercado y el mercado a su vez nos lleva a las clases sociales. ¿Cuál es el concepto fundamental del dinero? El dinero es una relación entre producción y consumo. ¿Qué es lo que se produce aquí? ¿Qué es lo que se consume aquí? Y esto a su vez nos lleva a valorar las cosas, aquello que no es humano. El dinero es una medida de aquello que no es humano. Y lo que no es humano es la riqueza. La riqueza no es humana, es inhumana. Y el dinero en sí es una medida de la codicia humana. ¿Qué es lo que sufre Venezuela en este momento? El gran problema es que no tiene dinero. Es decir, que tiene más necesidades que capacidades. Cuando las capacidades superan a las necesidades, no hay problema con el dinero. El problema es cuando las capacidades no superan a las necesidades. Entonces, no puede producir comida, no puede producir medicinas, no. ¿Y por qué no puede tener dinero? Porque el dinero lo controla, lo maneja, lo ha creado, lo ha inventado Estados Unidos, el nuevo dinero que gobierna el mundo, que se llama el dólar. Y el dinero es un invento humano que después de la Segunda Guerra Mundial es directamente manejado por el Tesoro de los Estados Unidos a nivel global. ¿Y cómo lo maneja? Inventa una fórmula mediante la cual se representa al dinero en oro. Y el oro es lo que le permite al ser humano canjear algo por algo. Pero llega una crisis y en esa crisis había fabricado mucho dinero para salir a ayudar a los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, también a Japón, también a Corea, y había fabricado un montón de billetes que no tenían respaldo en oro. Entonces, cuando le dijeron, bueno, quiero canjear sus billetes por oro, le dijeron, no, no lo voy a hacer, porque mi moneda ya no está respaldada por el oro. ¿Por qué está respaldada? Por mi capacidad industrial. Y así nacieron la diferencia entre países industrializados y países no industrializados, que le fue muy conveniente a Europa, y le fue muy conveniente a Japón, y le fue muy conveniente a Corea, porque no tenían oro y porque lograron restaurar su industria. No dijeron, mi idea, el dinero está respaldado en materias primas, que hubiera sido mucho mejor. Está respaldado en el banano que yo produzco, en el pescado que yo produzco, y no, en mi capacidad industrial. Pero después le dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Todos tenemos esa capacidad industrial, ahora ya no está respaldado en mi capacidad industrial. Ahora el dinero mío está respaldado en algo increíble. Está respaldado en la capacidad de endeudamiento. Porque el dinero se comenzó a inventar de otra forma. Ya no fue oro, ya no fue capacidad industrial, era endeudamiento. ¿Y qué significa el endeudamiento? Significa la promesa de pago. ¿Y la promesa de pago de qué viene? Viene de la capacidad de una persona de trabajar, de otro de vender, de otro de encontrar un tesoro, de otro de lo que sea. Eso se convirtió en el origen del dinero. El dinero ya no es real. El real es una capacidad, una promesa de pago. Una vez que el dinero se convirtió en una promesa de pago, Estados Unidos encontró una forma muy sencilla de someter a los países. Simplemente les dice a todos los bancos, a todos los sistemas de pago y a todas las fórmulas que existen para transacción de dinero, esto lo inventé yo y ustedes no lo van a usar.
Entonces Venezuela no puede comprar nada, no puede vender nada, no le pueden pagar con nada, porque él ha bloqueado los sistemas de transferencia de dinero, ha amenazado a los bancos, porque todos los bancos, para poder tener su respaldo y credibilidad internacional, tienen que tener el dinero en Estados Unidos. Si no lo tienen en Estados Unidos, ese banco no tiene el derecho a ser un banco internacional. Lo mismo que los países. Tienen que tener sus reservas en oro, no en cualquier parte. Tienen que tener sus reservas en oro en Estados Unidos o en Inglaterra. Y cuando un país tiene que pagar a otro país, simplemente le pasan de un cuartito donde está el dinero de Ecuador al cuartito de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia o de donde tenga que hacer el pago. De ahí pasa el oro de un lado a otro. Ese es el sistema que se inventó el mundo. Y se inventó un sistema que se llama el mercado. Y el mercado se consideraba que era una simple ley de oferta y demanda. Pero resulta que no es así. Hoy el mercado no solo que se lo ha creado, se lo crea todos los días, sino que además se lo manipula. Usted puede crear necesidades y esas necesidades se convierten en el mejor negocio. Si no, veamos lo que está pasando con Internet. El momento que usted llega a tener el control del mercado es porque usted ha llegado a tener el control de las necesidades. Y usted ha podido ya no solamente quitar una necesidad, sino reemplazarla por otra o inventar una nueva necesidad. Y esto se llama dinero. Dinero ahora ya es, además, crear necesidades. Y eso lo hace la publicidad, lo hace la oferta, lo hace la tecnología, en fin. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y ahora podemos entender por qué Estados Unidos es tan poderoso y por qué Estados Unidos puede, sin necesidad de usar un solo tiro, doblegar a países como Venezuela, donde está ejercitando su poder de mercado. Muchas gracias.